Hoy somos un poco más de 8.000 millones en la Tierra, pero ¿cuántos seres humanos han vivido desde que existe nuestra especie? ¿Cuántos Homo sapiens han recorrido la superficie de nuestro planeta en total? Esta extraña pregunta ya se la han planteado seriamente algunos investigadores y la conclusión a la que llegaron es absolutamente desconcertante. Pero antes de compartirles el resultado, permítanme unos segundos para que nos imaginemos a todos nosotros, los humanos que estamos vivos actualmente. Para eso necesitaré de ustedes, o mejor dicho, de su gran imaginación. Imaginen que este cubo representa 1 millón de personas. Aquí hay 10 millones y este más grande contiene 100 millones. Si aquí representaron 100 millones de personas, aquí tienen 1.000 millones. Aquí, frente a ustedes, están los 8.000 millones de personas que conforman la humanidad actual. Y ahora vamos a compararnos con la totalidad de los que vivieron antes que nosotros, con la humanidad del pasado. Les dejo que cuenten, si quieren. Aquí, ustedes han representado a través de 108.000 personas un pequeño cuadro, los 108.000 millones de seres humanos que probablemente vivieron antes que nosotros. Antes de descubrir cómo demógrafos e historiadores obtuvieron este número, y especialmente los momentos históricos locos que vivieron esas personas. Dicho esto, volvamos a nuestros cubos, a nuestras puertas, pequeños cuadros que contienen cada uno 1 millón de personas. Al considerar los 116.000 millones de Homo sapiens que han habitado la Tierra en total, uno puede sentirse mareado de dos maneras. La primera es pensar que eso representa muchos muertos por cada ser humano que actualmente está vivo, respirando aire. Hay casi 14 veces más que están, digamos, 6 pies bajo tierra. La segunda forma de sentirse mareado es darse cuenta de que en realidad somos muchísimos los que estamos vivos ahora mismo. Si consideramos que la humanidad existe desde hace al menos 200.000 años, entonces, el hecho de que cerca del 7% de los humanos anatómicamente modernos que han nacido a lo largo de toda la historia de la humanidad estén vivos actualmente es en sí un porcentaje absolutamente fenomenal. Debo repetirlo para ustedes y para mí. Aproximadamente el 7% de todos los Homo sapiens que han vivido desde que existe nuestra especie están vivos actualmente. Ustedes son parte de ese grupo. 1 de cada 7 personas nació en los últimos 2 siglos. Bien, y hay algo más, quizá un poco más extraño. Estos son los periodos históricos en que vivieron esos 116.000 millones de humanos. Y para que puedan comprender esta rareza, tengo que contarles un poco cómo hacen los historiadores y los demógrafos para llegar a estimar ese número. Primero, se interesan en todas las huellas que se han dejado en algún momento, en todos los registros que nos han llegado. Estados o imperios que recaudaban impuestos solían contar a quienes vivían bajo su dominio. Sacerdotes, militares y ciudadanos. Excepto que todo eso solo les ofrece una visión muy parcial. Solo una mínima parte de los registros llegó hasta nosotros, y muchos individuos no fueron registrados por las administraciones. Y sobre todo, inevitablemente, al retroceder cada vez más en el tiempo. Hasta las líneas reales se pierden en el olvido y los nombres desaparecen, ya que al final terminamos superando el punto a partir del cual se inventó la escritura. Durante el 99% de la historia humana no tenemos datos demográficos, ya que en la prehistoria no había censos. Por eso, observamos el tamaño de los vestigios que nos han llegado y, sobre todo, estudiamos con detalle los fósiles de nuestros lejanos antepasados, lo que nos permite estimar cuántos hijos tenían en promedio y cuánto tiempo vivían. Con las tasas de natalidad y la esperanza de vida según las épocas, solo falta un paso: ponerse de acuerdo sobre el momento en que comienza nuestra historia. Eso no es evidente, pues no hay una ruptura clara ni un momento exacto en que nació la humanidad. La transición hacia el Homo sapiens, anatómicamente moderno, fue progresiva. Los demógrafos del estudio en el que me baso calcularon que han existido 108.000 millones de humanos contando desde hace 200.000 años. Si sigues las noticias, quizás sepas que recientes hallazgos de restos de Homo sapiens sitúan nuestros orígenes hace 300.000 años. Podríamos pensar que 100.000 años de diferencia en el inicio es mucho. Excepto que, curiosamente, y eso es precisamente lo fascinante, atrasar el inicio de la humanidad 100.000 años casi no altera los órdenes de magnitud, porque durante mucho tiempo las poblaciones de Homo sapiens eran muy reducidas, y la especie humana no contaba, como mucho, con más que unos cuantos cientos de miles de individuos a escala de todo el planeta. En ese entonces había casi tantos habitantes en el mundo como hoy en Nueva Caledonia. Se estima que eran menos de 100.000 o incluso menos de 50.000,
Solo 8.000 millones de personas han vivido en la Tierra desde los primeros humanos. Es una locura. Tantas personas vivieron durante los primeros 150.000 años de la humanidad como las que actualmente están vivas. Alrededor del año menos 100.000 según las estimaciones más optimistas. Probablemente había solo un poco más de Homo sapiens en la Tierra que los que hoy viven en la isla de la Reunión. Y los hombres de Neandertal eran en la misma época alrededor de 200.000 para toda Europa. Hace unos 50.000 años se estima que la población mundial no superaba los 2 millones. Por lo tanto, es menor que la de París intramuros actualmente. Hace 10.000 años el mundo tenía cerca de 5 millones de humanos. Es decir, más o menos la misma cantidad que hay actualmente en Portugal. En Europa, en la misma época, había en todo el continente más o menos la misma cantidad de habitantes que hay hoy en Guadalupe. Con el desarrollo de la agricultura, la población mundial aumentará considerablemente. En 2000 años, la población del cercano oriente supera los 5 millones de habitantes. Entre 4000 y 2000 a.C., Europa crece de 2 a 20 millones de habitantes. Gran parte del norte de India y este de China hacen lo mismo. Y en el año 2000 a.C., la población de todo el mundo alcanza los 100 millones de habitantes. En ese tiempo, la población mundial era similar a la actual de Egipto. Y cuando 2000 años después aparece el cristianismo, el mundo cuenta entonces con un poco menos de 300 millones de habitantes, es decir, más o menos la misma cantidad que hay hoy en Indonesia. Y aquí tendremos que hacer una pausa para ver el camino recorrido. De los 116.000 millones de humanos que han existido, se estima que la mitad nació antes del primer siglo de nuestra era. La otra mitad vivió en los últimos 2 milenios. En resumen, en los próximos 2000 años nacerán tantos humanos como en los casi 200.000 años previos. La población mundial crecerá lentamente, marcada por violentos sobresaltos causados por guerras, peste y otras situaciones desagradables. Y hay que esperar hasta mediados del siglo XVII para que supere los 500 millones. Un siglo y medio después, en 1800, la población supera los 1.000 millones. No necesito explicar más. De todas formas, a partir de ahí, eso se transforma progresivamente en exponencial. Por las revoluciones científicas e industriales, mejores condiciones de vida y avances médicos. El segundo, 1.000 millones, se alcanza alrededor de 1920, el tercero en 1960, el cuarto en 1975. En resumen, se aceleró y en pocas décadas ya parece haberse calmado. La mayoría de los países terminaron su transición demográfica antes de lo esperado. La Organización de las Naciones Unidas estima un máximo de 10 a 11.000 millones de habitantes para fin de siglo. Estas cifras son vertiginosas y difíciles de comprender, pero en Our World in Data ayudan a entenderlas. Ellos usaron un reloj de arena para representarlo, un reloj de arena gigante que nos va a permitir poner en perspectiva no el paso del tiempo, sino de las personas en la Tierra. Así se conecta este reloj de arena. Cada grano representa 10 millones de personas. En la parte superior del reloj de arena hay 800. Para los 8.000 millones de vivos que esperan, espero que lo más tarde posible caer. En la parte inferior, 10.800 granos simbolizan a los 108.000 millones de seres humanos que han existido y muerto. Los granos que has congelado cayendo son aquellos que cada año llegan a nuestro mundo o lo dejan. Aquí representas a los 140 millones de recién nacidos anuales, añade 14 granos al reloj de arena. Y ahí tienes a los 60 millones de personas que cada año, en forma de 6 granos, nos dejan y se suman a los que ya no están. Lo que es particularmente interesante de esta representación es que nos permite ubicar de manera aproximada eventos o personajes históricos en las capas de granos que se han ido acumulando. Mandela debe estar por aquí, Newton por acá, Sócrates probablemente en esta capa y Nefertiti en aquella. Por aquí también están los primeros humanos que cultivaron la tierra. Y todos los que vivieron antes de la invención de la agricultura están en ese grosor de ahí. Y la mitad de todos esos granos cayeron durante los 2 últimos milenios. Algo más destaca al interesarse por los 108.000 millones de Homo sapiens que han habitado la Tierra. Porque casi la mitad inferior del reloj de arena son niños. Actualmente, en casi todos los países, la esperanza de vida supera los 60 años, aunque este avance es muy reciente. En el siglo XVIII, la esperanza de vida global era de 25 años, pero no todos morían jóvenes. La esperanza de vida es un promedio. Era baja porque muchos niños morían muy jóvenes. De hecho, se cree que durante casi toda la historia de la humanidad, las tasas de mortalidad infantil podían ser de 500 muertes por cada 1.000 recién nacidos
y la esperanza de vida al nacer probablemente era de apenas 10 años en promedio. Debemos mucho a esos 108.000 millones de humanos que vivieron antes que nosotros. Primero, porque ahí están nuestros antepasados directos, cuyas historias de vida hicieron posible que hoy vivamos. Pero también porque ayudaron a formar gran parte del mundo actual. Ellos pusieron las primeras piedras de las civilizaciones de las que descendemos. Inventaron los idiomas que originaron los que hablamos y construyeron muchos de los monumentos que nos rodean. Desarrollaron muchos conocimientos y habilidades que hoy nos benefician. Ellos construyeron y moldearon la mayor parte de nuestra cultura. Somos sus herederos, de la misma manera que la humanidad que aún no ha nacido heredará a su vez lo que les hemos dejado. Y después de haber pasado tanto tiempo mirando hacia el pasado, ahora vamos a levantar la vista hacia la parte superior del reloj de arena y a interesarnos un poco en lo que nos espera. Y verán que si sumergir la mirada en dirección al pasado ya es vertiginoso, intentar ver la magnitud del futuro quizá lo sea aún más. No hablaré de nuestra posteridad, sería como dar un discurso a los gusanos, porque, alerta de spoiler a corto plazo, todos vamos a morir como individuos. Pero la gran pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿cuánto tiempo puede seguir llenándose y vaciándose este reloj de arena? ¿Y con cuántos granos nos quedaremos al final de la humanidad, en el momento en que caiga el último grano? Para responder estas preguntas, es necesario estimar cuántas personas nacerán en el futuro. Y eso, no lo sabemos en absoluto. Pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros: la eternidad está muy lejos. Nuestro sistema solar vivirá miles de millones de años más y el universo aún más. Así que juguemos un juego. Como antes, el tamaño de la población futura depende de cuántos hijos tengan nuestros descendientes y su esperanza de vida. Y sobre todo, cuánto tiempo vivirá la humanidad antes de extinguirse. Imaginemos que logramos sobrevivir como especie durante 1 millón de años, que es el tiempo típico de existencia para una especie de mamífero. Como han pasado 200.000 años desde nuestra aparición, aún nos quedan 800.000 años. Para simplificarnos la vida, vamos a considerar que la población mundial total se estabiliza alrededor de 10.000 millones de habitantes con una esperanza de vida, digamos, de aproximadamente 1 siglo. Eso nos da cifras redondas y es más fácil. Con este escenario, habría 80 billones de personas viviendo en los próximos 800.000 años. Para imaginar ese número, usemos uno de nuestros cuadros, que ahora representa 1.000 millones de personas. Eso somos nosotros, la totalidad de los humanos que estamos vivos actualmente. Eso es la totalidad de los que han muerto. Y eso, los que algún día vivirán, los 80 billones de personas que vivirán en el futuro. Si este es el escenario que nos espera, los primeros 116.000 millones de Homo sapiens seríamos solo el 0.15% de la humanidad. Ok, aquí, en términos de vértigo, esto es algo grande. Tal vez estamos viviendo justo al principio de la historia de la humanidad. Obviamente esto es sumamente especulativo. Si la población mundial se estabiliza en 15.000 millones, los nacimientos futuros serán 50% más altos. Si se estabiliza en 1.000 millones, en el mismo tiempo tendríamos 2.000 millones de veces menos descendientes. ¿Entiendes? De todas formas, el interés de pensar en aquellos que podrían potencialmente nacer durante los cientos de miles de años por venir está sobre todo ahí, para permitirnos comprender las consecuencias de nuestros actos, porque no somos cualquier especie de mamífero. Probablemente somos la primera en la historia del planeta con capacidad de autodestruirse. Y para que esa potencial humanidad del futuro llegue, es necesario que la del presente no se dispare en el pie. Obviamente, estos grandes poderes que poseemos también son una oportunidad, en la medida en que nuestra inteligencia podría permitirnos enfrentar las grandes catástrofes que en el futuro se presentarán. Por ejemplo, los dinosaurios no sobrevivieron al impacto de un asteroide. Mientras que, al contrario, si nosotros nos enfrentáramos a eso, e incluso sin la ayuda de Bruce Willis, se puede suponer que tendríamos muchas más posibilidades de sobrevivir que ellos. Ok, seamos súper positivos y veamos el futuro color de rosa y a lo grande. Considerando que superamos todas las amenazas existenciales que podrían afectarnos en el futuro, nada impide imaginar que la humanidad sobreviva hasta que la Tierra sea inhabitable por el aumento del Sol a largo plazo. Se estima que en unos 800 millones de años toda vida compleja en la superficie del planeta será imposible.
Para que se den una idea de la cantidad de humanos que podrían existir en el futuro, considerando que logramos sobrevivir como especie. Hasta entonces retomamos la alegoría de los granos de arena. Si piensan que cada persona es un pequeño grano, entonces sumen toda la humanidad pasada y presente. Pueden crear una pequeña playa de solo 10 metros cuadrados si agregan a todos aquellos que potencialmente podrían pisar la superficie de nuestro planeta hasta que éste se vuelva inhabitable. Terminan con una playa de unos 10 metros de ancho y de 1000 kilómetros de largo. Eso aplica si desaparecemos en 800 millones de años, pero los humanos podrían durar aún más, hasta que solo quede uno. ¿Ven? Perdimos la idea. Se fue más allá del horizonte. Esas decenas de miles de billones de vidas potenciales muestran que nuestra responsabilidad es enorme. Una catástrofe que pusiera fin a la historia de la humanidad no solo destruiría el presente, sino también el vasto futuro de posibilidades. En otras palabras, evitar que ocurran posibles catástrofes que amenacen nuestra existencia es, al mismo tiempo, salvar vidas humanas hoy, pero también las de aquellos que algún día vivirán en el futuro. Cuenten cuántos han vivido antes y cuántos vendrán. Y tal vez, sobre todo, un pretexto para reflexionar sobre nuestro presente. Al mismo tiempo, nos obliga a tener una visión a largo plazo y a cuestionarnos sobre nuestro legado, sobre las huellas que queremos dejar. Porque aunque sea difícil imaginar el futuro, podemos preocuparnos por él, intentar ser buenos ancestros. Ancestros que, al resolver problemas de su época, se sentían conectados con el impacto que tendrían en el futuro. Y quizá algún día, en futuros muy lejanos, nuestros descendientes miren atrás para apilar y contar pequeños cuadros. Y mirarán con cariño ese 0.15% aquellos que estuvieron presentes al principio de la historia de la humanidad. El futuro sigue siendo una página en blanco. A nosotros, el 7% y últimos del género Homo, nos toca escribir el presente.